La historia que voy a contarte es basada en hechos reales, según sus protagonistas, cuyos nombres fueron cambiados para cuidar su integridad. Sé tú el jurado de si es o no es cierto lo que vas a escuchar. Esta historia se remonta a la década de los 90 en un pueblo de República Dominicana, específicamente en el Quisqueya de Azua. Una noche se encontraban reunidos varios amigos. Estos estaban de fiesta en casa de Ramón y se hacían acompañar de sus esposas e hijos. Mientras estos tomaban unos tragos y recordaban anécdotas vividas, sus hijos estaban jugando en el patio de la casa. Ramón vivía en un pueblo desolado, pues para la época habían pocos habitantes viviendo allí. Solo eran unas cuantas casas las que habían, las cuales estaban alejadas de la casa de Ramón. Entre tragos y risas, seguían todos compartiendo, hasta que los gritos de uno de los niños interrumpió el compartir que hasta el momento se había tornado con toda tranquilidad. Los padres se levantaron de sus sillas y prosiguieron a ver qué sucedía. El niño del cual escucharon los gritos se llamaba Luis. Era hijo de Óscar y Sara. Y resulta que al preguntarle qué sucedía, este respondió diciendo que había visto un animal sin cabeza. Todos, pensando que se trataba de cualquier animal pequeño, preguntaron al niño qué tipo de animal era y dónde estaba, a lo que el niño respondió que había visto a un caballo sin cabeza y que era verdad, que no estaba mintiendo. Los padres preguntan a los otros niños si habían visto el supuesto caballo del cual hablaba Luis, a lo que todos respondieron que no, excepto Marcos, el hijo de Ramón. Él dijo que no lo vio en ese momento, pero que ya lo había escuchado caminar por la casa. Todos, sorprendidos por las declaraciones de Marcos, deciden terminar la fiesta. Meten a los niños dentro de la casa, mientras ellos se quedan comentando lo sucedido. Ya todos reunidos para irse, es cuando Ramón les confiesa que ya había escuchado hablar de dicho caballo sin cabeza, que sale a caminar en el pueblo, pero que nunca lo había visto ni escuchado, y que por esta razón sí le creía a los niños. Ya estando todos montados en sus vehículos para irse a sus casas, las cuales quedaban alejadas en un pueblo llamado Los Negros, Ramón les comenta lo siguiente: sé que ustedes son poco creyentes en este tipo de cosas, pero les daré un consejo. Si algún día escuchan a un caballo caminar arrastrando una cadena amarrada a su cola, por favor, no miren por la ventana. Esas son cosas malas que andan en la madrugada y no quisiera que les pase nada. Recuerden, solo escuchen y pase lo que pase, no vean por la ventana. Luego de estos consejos de Ramón, proceden a marcharse. Andaban en dos vehículos diferentes. En uno se encontraba Óscar, el padre de Luis, y su esposa Sara, y en el otro iban Nelson, padre de Miguel y Esmeralda, y su esposa Estefan, acompañados de su compadre Alberto. Ya estando todos de camino a sus casas, de repente comenta Nelson que siente el coche pesado y que le cuesta desplazarse como debería. Al parecer, se le había dañado el vehículo. Estando ya cerca de su casa, al haber transcurrido 30 minutos de camino, Nelson nota algo más extraño aún.
y es que se le estaba agotando el combustible, y este comenta diciendo que es raro, porque tenía suficiente combustible, que él mismo le había llenado el tanque antes de salir para donde Ramón. Le decía a su compadre Alberto que sentía con más peso de lo normal, lo suficiente para sentir el coche lento y pesado. Ya estando todos en sus casas, tras haber dejado a su compadre en su casa, y los demás también, proceden a acostarse. Justo a las 3 de la mañana, Nelson escucha unas cadenas arrastrarse por la calle, con unos sonidos como los de un caballo. En ese momento recordó a Ramón y lo que le había dicho de no abrir las ventanas y mirar. Al sentir que los pasos estaban más cerca de su casa y con la curiosidad de si era cierto que el caballo no tenía cabeza, este abrió la ventana y mirando al caballo que estaba sin cabeza, este relinchaba en su ventana y sacudía su cola, haciendo escuchar las cadenas que éste llevaba. Nelson quedó en shock, sin habla y sin poder moverse. Al amanecer, lo encontraron en el piso tirado sin poder hablar ni caminar. Nadie sabía lo que había sucedido. 10 años después, fue cuando pudo moverse y hablar, contando la historia y el suceso de aquella noche. Lo primero que contó fue cómo vio a aquel caballo sin cabeza frente a su cara y que llevaba en su cola una cadena que la arrastraba por toda la calle. ¿Creen ustedes que era aquel caballo que vio Luis en casa de Ramón el culpable del peso que sintió Nelson en el vehículo? El mundo está lleno de cosas desconocidas, seres que habitan con nosotros en el mismo tiempo y espacio, pero que no pertenecen a esta tierra ni a este plano, a los cuales les tememos por desconocerlos. ¿Y tú qué crees? ¿Estamos solos en este mundo? Crónicas